Cuando se hacen generalizaciones y usamos la nacionalidad para repartir responsabilidades sobre hechos delictivos, estamos contribuyendo a generar odio y xenofobia. Desde la Fundación Gabo, esto es el Consultorio Ético en Podcast con Yolanda Ruiz. En este podcast habrá preguntas enviadas desde toda Iberoamérica. Abordaremos debates clásicos y debates nuevos y sobre todo acompañaremos a los periodistas en la búsqueda de respuestas frente a los retos y dilemas que enfrentamos a la hora de contar historias. Todo esto siempre con la ética como guía. Bienvenidos, pónganse cómodos en el consultorio. Esta semana comenzamos con una pregunta de Camila Zuluaga, desde Bogotá. Camila pregunta, ¿de qué sirve saber la nacionalidad de un delincuente? ¿En qué aporta más allá de estigmatizar y polarizar? Yolanda Ruiz responde. Un trabajo periodístico ético y responsable evita siempre la estigmatización y la promoción de la xenofobia. No se trata solamente de contar lo que pasa, sino de saber cómo se cuentan las historias en el marco del respeto a los demás y en contextos de realidades sociales complejas. Por eso la pregunta que debemos hacernos al informar sobre un hecho delictivo en el que está involucrado un migrante es si su nacionalidad es parte sustancial de la información para saber si mencionarla aporta en la noticia o aporta a la estigmatización. Cuando se hacen generalizaciones y usamos la nacionalidad para repartir responsabilidades sobre hechos delictivos, como si vinieran de la mano de un país en particular, estamos contribuyendo a generar odio y xenofobia. Al hacerlo, también desinformamos. Es lo que pasa cuando usamos expresiones del tipo la violencia la producen los colombianos o son los venezolanos los que trajeron inseguridad, cuando esos mismos delitos también pueden ser cometidos con frecuencia por nacionales del país en donde se informa. El uso de la nacionalidad en estos casos contribuye a la estigmatización. Algunos colegas argumentan que si la nacionalidad del delincuente es un hecho, hay que contarlo, pero también hay que saber cómo se hace. ¿Es necesario que vaya en el titular? ¿Es indispensable mencionarlo? ¿Se puede atribuir a una nacionalidad la responsabilidad de unos crímenes en general? Ahora bien, hay otros casos en los cuales la nacionalidad de un delincuente puede ser parte sustancial de una información. Un ejemplo, alguna entidad hace una investigación justamente sobre qué porcentaje de migrantes tienen empleo formal versus aquellos que no y cuántos se han visto involucrados en delitos. Es claro que parte sustancial de esta información es definir la nacionalidad de los migrantes a quienes se hace referencia. Lo mismo pasa cuando hay operativos transnacionales contra redes de delincuentes y hay capturas en las cuales aparecen ciudadanos de varios países. A veces se requiere la nacionalidad para un contexto, a veces no. Y mencionarla genera estigmatización y ayuda a promover el odio. Hacer periodismo responsable es también cuidar la forma en que se informa en medio de una crisis de migrantes y de mucho odio en las calles. En los archivos del consultorio encuentro una cita de la colega venezolana Luzmeli Reyes en un taller sobre cubrimiento de migraciones en marzo del año 2021. Ella recomendaba: debe extremarse la precisión de los términos utilizados y manejarlos con un enfoque de derechos humanos que describa de forma exacta las realidades diversas de los migrantes. La segunda consulta para hoy es de Javier González, desde Medellín. Javier dice, he visto que durante los Juegos Olímpicos es habitual que los medios de comunicación publiquen galerías fotográficas en sus sitios web donde resaltan las fotografías más sexys de las atletas olímpicas mejor parecidas. ¿Es esto ético o se cae en una hipersexualización de las mujeres competidoras de las justas? Yolanda Ruiz lo analiza. Cuando en un evento deportivo el cubrimiento periodístico se centra en los atributos físicos de las deportistas y no en su desempeño en las competencias, lo que se hace es discriminación de género y por lo tanto no es ético. Con estos enfoques se reproduce un estereotipo contra el que hoy se batalla desde distintos frentes, el de creer que las mujeres tienen mayor o menor valor sobre la base de su belleza y apariencia y no sobre sus competencias en los distintos campos en donde muestran liderazgo. Desde los medios de comunicación, los periodistas tenemos la posibilidad de contribuir de manera eficaz a crear narrativas distintas y responsables sobre el desempeño de las mujeres deportistas. Empecemos por darles la misma importancia a sus competencias y por erradicar el lenguaje sexista. Comentarios del tipo, además de linda, es campeona, qué niña tan bella, cómo le queda de bien esa truza, no caben en una información deportiva seria. En los Juegos Olímpicos se puso de presente el reclamo de varias deportistas que protestaron por las normas sobre los uniformes para ciertas disciplinas en las cuales es perentorio para ellas usar prendas que revelan buena parte de su cuerpo. No pasa igual con los hombres. Falta camino para llegar a un trabajo serio y equilibrado cuando se trata de narrar los deportes. Si quieren ahondar en el tema de la responsabilidad ética en el cubrimiento deportivo, les recomiendo buscar en los archivos del consultorio ético el artículo 10 recomendaciones para una cobertura deportiva responsable. En el punto 9 se habla de la perspectiva de género y dice:
Para contrarrestar la infrarrepresentación de las mujeres deportistas en los medios, los periodistas deportivos deben trabajar con dedicación para promover la igualdad en las coberturas, dedicando más espacio a las cualidades y logros de las atletas. También se deben incorporar a más mujeres como fuentes expertas en la agenda informativa y se deben evitar los comentarios y estereotipos sexistas. A las mujeres deportistas, digo yo, hay que registrarlas como lo que son, deportistas profesionales, y debemos hablar de su competencia, de su desempeño en las canchas o en las pistas. Ingresa a nuestro consultorio ético en www.fundaciongao.org y encuentra un análisis en texto de las principales preocupaciones éticas de Iberoamérica, que preparó Mónica González. Mónica es periodista, chilena, maestra y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gao. Recuerda, cada mes encontrarás un nuevo análisis de Mónica González en www.fundaciongao.org. La tercera y última consulta de la semana llega por cuenta de Ezequiel, desde Buenos Aires, Argentina. Ezequiel pregunta: ¿es ético ser periodista y trabajar al mismo tiempo en la oficina de prensa de un organismo del Estado para completar mis ingresos? ¿Se puede encontrar un balance que permita, de todas formas, el ejercicio profesional del periodismo? Esto dice Yolanda. Ser periodista y trabajar para una entidad gubernamental es incompatible porque se pueden perder la distancia y la independencia que son fundamentales para un buen trabajo informativo. Lo hemos planteado en otras oportunidades y vale reiterar porque este es el deber ser y lo recomendable desde el punto de vista ético. Ahora bien, en lo que pregunta el colega se pone de presente la crisis económica desatada por la pandemia. Y es claro que muchas veces la realidad supera límites que consideramos líneas rojas que jamás se deben cruzar. Mi recomendación es no hacerlo, pero si la situación es extrema y el colega se ve empujado a trabajar como periodista y a trabajar por una entidad gubernamental por razones de supervivencia, lo que procede es tomar distancia total del organismo del Estado y marginarse como periodista del cubrimiento de esa fuente. Si se logra centrar el trabajo en otros temas, en otros asuntos, en otras fuentes distintas a aquella con la cual tiene contrato, es posible que logre mantener el equilibrio entre ser funcionario y ser periodista. No es fácil, de hecho lo creo improbable, pero es lo que tendría que intentar. Los intereses de la prensa y los de los organismos del Estado con mucha frecuencia van en contravía. Y es fácil que el periodista se encuentre ante disyuntivas éticas. ¿A quién debo mi lealtad? ¿A mi empleador del Estado o a mi audiencia? En cualquier caso, la respuesta es que como periodistas nos debemos a las audiencias porque nuestra labor es un servicio público y nos debemos a la sociedad. El funcionario del Estado también es servidor público, pero con frecuencia, desde los cargos burocráticos, se pone primero el interés político de quien sea el jefe de turno. Y es allí donde radica la gran dificultad de armonizar dos labores que son incompatibles. ¿Qué pasa si como funcionario descubro un hecho de corrupción que debo denunciar como periodista? La entidad tendrá interés en ocultar y nuestra vocación es hacer visible lo que se quiere tapar. No es fácil, pero si el colega se enfrenta a la realidad, debe intentar tomar la mayor distancia de su trabajo oficial como fuente. Es una posible y muy difícil salida. El consultorio ético es un espacio en línea creado por la Fundación Gao en el año 2000, que brinda orientación a periodistas, reporteros, editores, profesores y estudiantes de periodismo en Iberoamérica. Este es un proyecto de la Fundación Gao en alianza con los grupos Sura y Bancolombia con sus filiales en América Latina. 2000 preguntas han sido respondidas para reflexionar de manera abierta sobre los valores del periodismo y sobre los dilemas éticos a la hora de investigar, contar, distribuir y crear historias. Porque como decía Gabriel García Márquez, la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo, como el zumbido al moscardón. Coordinación editorial, Fundación Gao. Producción, Cartagena Federal.